esta agenda, que en buena medida pasa por Fiscalía e involucra a jerarcas o ex jerarcas de este gobierno, más otros asuntos, algunos parlamentarios, ¿cómo afecta al gobierno? El análisis de todo esto en la columna del sociólogo Eduardo Botinelli. Eduardo, bienvenido. ¿Cómo están? Bien. Muy bien. Bueno, sí, estos últimos temas, más los anteriores vinculados a los conflictos sindicales, digamos, de alguna forma están afectando al gobierno. Y digamos, todo gobierno atraviesa este tipo de periodos, sobre todo cuando en este caso que tenemos cerca la presentación de la rendición de cuentas, junto con algunos grupos de los consejos de salarios, van juntándose elementos que van complicando, ¿no? Pero se suman estos otros vinculados a temas de fiscalía, a temas de denuncias, donde el Frente Amplio como oposición tiene un rol central. Y que de alguna forma el propio Frente Amplio atravesó tanto con, desde la oposición, acusaciones vinculadas a los temas de ANCAP o los episodios vinculados a Sendic, y también con respecto a la seguridad pública, digamos, en cómo se pone arriba de la mesa los distintos temas. Entonces, lo que este gobierno empieza a atravesar post pandemia, una acumulación de temas que se están concentrando en estos meses y que de alguna forma afecta externamente a lo que es el gobierno, es decir, estos factores externos, algunos de los que estamos viendo, y también hay otros elementos desde el punto de vista interno de negociación del propio gobierno que se van a estar dando en este tiempo y que se vienen desarrollando a lo largo del último año, por ejemplo, para poner más allá de la pandemia, digamos. Primero, ¿no? Eduardo, ¿cuáles son los factores externos? Bueno, algunos ya han sido presentados, digamos, todo lo que tiene que ver con los asuntos que están en la justicia, como lo que es la concesión del puerto de Montevideo, lo que es la gestión de Cardoso en el Ministerio de Turismo, lo otro vinculado a la JUTEP con el caso de Sartori, son todos temas que cada vez que hay un movimiento en esas investigaciones o ampliaciones de denuncias o presentación de testigos o de indagados, vuelve a la escena. Entonces, son elementos que van en la larga duración afectando recurrentemente cada vez que hay un episodio. El otro episodio, digamos, que podemos marcar en un tema macro, digamos, es el de la seguridad pública. Cómo empieza a instalarse sobre fines del año pasado y toma un peso mucho más relevante en estos últimos meses o semanas, si se quiere, y que empieza a afectar. Hace unas semanas estuvimos hablando en la columna sobre cómo el tema se instalaba en la opinión pública y cómo empezaba a afectar al gobierno. Bueno, esto sigue en aumento y de alguna forma le presenta un desafío, porque es, por un lado, lo que se va sintiendo en la opinión pública, digamos, cómo se va viviendo, y por otro lado, cómo se va posicionando en la agenda política desde la oposición. Y por otro lado aparecen los temas económicos vinculados al empleo, a la economía, a los salarios, lo que decía respecto a los consejos de salarios, pero también con respecto a la rendición de cuentas y lo que implica una rendición de cuentas. Esto también es recurrente en los distintos gobiernos, como una rendición de cuentas implica, entre otras cosas, un aumento de la conflictividad. Por un lado, de los sectores públicos y de la enseñanza, digamos, como elementos centrales de movilización sindical, pero que aparecen otros elementos que están más vinculados o a elementos específicos de determinadas ramas o incluso vinculadas al Consejo de Salarios, que coincide, digamos, temporalmente ahora con la rendición de cuentas. Rendición de cuentas que sitúa al gobierno en una posición en la que hay desafíos externos, pero también problemas internos, o por lo menos desafíos internos. Bueno, también lo hablamos hace un par de semanas. Esta rendición de cuentas está empezando a mostrar también, no es la única, porque ya sucedió en la anterior, pero que esta con más anticipación, si se quiere, y con más foco puesto en ella, las demandas que empiezan a aparecer de adentro del Partido Nacional, pero también de los socios de la coalición, es decir, del Partido Colorado, de Cabildo Abierto específicamente, pero también del Partido Independiente. Entonces,
Empieza a darse, ahora se conoce una reunión del presidente la próxima semana para empezar a negociar, primero adentro del Partido Nacional, pero también con los socios de la coalición. Y esto representa un desafío también de cara a cómo se saltea esta instancia, pero también a cómo va a ser la negociación interna del gobierno con sus socios, que ha tenido idas y venidas, por más que ha actuado conjuntamente y sobre todo a nivel legislativo, negociadamente, pero aparece también los distintos pedidos que tienen que equilibrar. Se suma en el último tiempo, pero que no es nuevo, el reclamo de Cabildo Abierto sobre la renovación de la Corte Electoral. Y esto en el último tiempo aparece, en los últimos días, con más fuerza, pero que empezó desde el arranque del gobierno prácticamente, por el propio sistema que tiene la Corte Electoral de renovación y la necesidad de mayorías especiales, requiere una negociación que va más allá de la coalición. El tema es que la Corte Electoral, la renovación de la Corte Electoral tiene distintas trabas. Una es que el propio Frente Amplio no quiere verse afectado ante una renovación porque hoy tiene un peso mayoritario o de alguna forma le representa un peso mayoritario. Y el otro es que el Partido Colorado sería el directamente afectado en una negociación porque perdería uno de los cargos. Por lo tanto, es una negociación entre la coalición con el Frente Amplio y también una negociación interna de la coalición que no está siendo nada sencilla. Y el otro desafío que aparece es el de los tiempos electorales adelantados, si se quiere, ¿no? Es decir, empiezan a surgir discusiones que se van conociendo también sobre los tiempos electorales y la necesidad o no de empezar a presentar candidaturas, donde empiezan a aparecer algunas candidaturas que aparecen más consolidadas, otras más emergentes, otras que se posicionan y, si se quiere, entrecomillado, desafiantes de nuevas candidaturas, donde en realidad, donde aparece más difícil esta negociación y donde aparece el desafío mayor es adentro del Partido Nacional, porque el Partido Independiente aparentemente podría tener solucionado su candidatura con Mieres, Cabildo Abierto con el caso de Manini Ríos, y el Partido Colorado todavía no está embarcado en eso, entre otras cosas esperando un poco la aparición o no de Bordaberry. Pero sin dudas el Partido Nacional está atravesando esta instancia de negociación que presenta el desafío hacia adelante, ¿no? ¿Qué rol juega la oposición en este panorama? ¿Algún apunte para ir cerrando, Eduardo? Bueno, sin dudas la agenda política ha variado mucho en el último año, si se quiere, pero sobre todo en los últimos meses. Primero con el fin, no el fin de la pandemia, pero sí el evento post-pandemia, fin de la emergencia sanitaria, la baja de la preocupación por la pandemia hace emerger otros temas, pero también ha girado porque la propia oposición ha logrado de alguna forma manejar o posicionarse en la agenda con dos temas clave, que son la economía y la seguridad pública, pero con un referéndum en el medio que de alguna forma colaboró en eso. Lo que queda un poco como pregunta, si se quiere, es en torno a todos estos desafíos y estos problemas, en qué lugar quedan las discusiones de fondo del país, ¿no? Es decir, los grandes temas del país que no aparecen en este mapa rápido, digamos, y no completo, pero que no aparecen los grandes temas en la discusión política y pública.